En este video vamos a aplicar la ley del coseno en la solución de cualquier tipo de triángulo. La ley de coseno también sirve para resolver triángulos, rectángulos y de ahí podemos aplicarlo en cualquier otro triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es recordar que en los vértices vamos a colocar las letras mayúsculas y no importa el orden, como ya habíamos dicho en anteriores videos. Entonces, en este vértice que pusimos en la letra A mayúscula, el lado que está al frente va a ser A minúscula. Este que pusimos C mayúscula, entonces acá vamos a colocar C minúscula. Y este que pusimos B mayúscula, vamos a colocar acá B minúscula. ¿Cuál es la idea de aplicar la ley del coseno? La idea es saber en qué momento aplicar dicha ley. Y hay dos momentos. El primero es que la aplicamos cuando nosotros en dicho triángulo conocemos los tres lados. ¿Qué significa la palabra conocer? Significa que esos datos los vamos a tener. Por ejemplo, que A mida 3 centímetros, B mida 2 centímetros y C mida 1 centímetro. Entonces ahí aplicamos la ley de coseno. ¿Cuál es el otro método para aplicar la ley de coseno? Cuando tenemos dos lados de dicho triángulo conocidos, pero la condición es que el ángulo que me van a dar debe estar en la mitad de los dos lados conocidos. Por ejemplo, si tengo el lado B y el lado C, me dan el ángulo A para poder aplicar la ley de coseno. Si es, por ejemplo, que me dan el lado A y el lado C, entonces me tienen que dar ¿qué ángulo? El ángulo B. O si me dan a mí el lado A y el lado B, me tienen que dar ¿qué ángulo? El ángulo C. Y ya con esos tres datos aplicamos dicha ley. ¿Por qué se llama la ley de coseno? Porque la ley de coseno va a tener en su fórmula la función coseno. Me explico. Voy a hallar este lado A. Entonces yo llego y digo, A a la 2 va a ser igual a los lados al cuadrado. Entonces los coloco pero sumando. Hasta aquí tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser la otra parte, que es menos 2 veces la multiplicación de los dos lados por coseno del ángulo A. Valo aquí. Y esta sería la fórmula de coseno. Esta fórmula de coseno es desde el punto de vista de la A, o sea, del lado A. ¿Qué pasa si es del punto de vista del lado B? Entonces hacemos lo mismo. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por coseno del ángulo B. Ese es para hallar suponiendo el lado B. ¿Qué pasa si es el ángulo C? Es la misma formulita. Al cuadrado más, como tenemos el lado C, entonces sería B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno del ángulo C. Y por eso se llama la ley de coseno. Mírela aquí, puro coseno. Entonces, ejemplo. Si queremos hallar, por ejemplo, un ángulo C, el ángulo C, entonces de acá tenemos que despejar esta fórmula, el ángulo C, que eso en el próximo video lo vamos a mirar. Entonces, ejemplo, vamos a hallar, digamos, el lado correspondiente. Entonces vamos a hacer un triángulo aquí cualquiera, así sencillito. Entonces este va a ser el ángulo A, digamos que mide 40 grados. Este va a ser el ángulo B y este el ángulo C. Digamos que si este es el ángulo C, entonces este lado C minúscula, digamos que mida 15 centímetros. Si este es el ángulo B, entonces este es el lado B, digamos que mida 8 centímetros. Entonces vamos a hallar el lado A. Entonces, como podemos ver,
lo que yo les decía ahora. Si tenemos el lado B y el lado C, debemos de tener el ángulo A que está en la mitad de los dos para poder aplicar la ley de coseno. Entonces acá, como me piden el lado A, entonces cojo la fórmula del lado A. Entonces yo digo, A al cuadrado es igual a B al cuadrado, vamos a repetir la fórmula acá, menos 2 veces B por C por coseno de A. Reemplazamos los valores. ¿Quién es el ángulo A? Recuerde que este símbolo significa ángulo. El ángulo A mide 40 grados. ¿Quién es B minúscula? 8 centímetros. ¿Y quién es C minúscula? 15 centímetros. Entonces, todos estos valores los vamos a reemplazar acá. Entonces yo digo, A al cuadrado es igual a B al cuadrado, pero B vale 8. Entonces 8 centímetros al cuadrado. Ahorita en la respuesta colocamos los centímetros. Más C al cuadrado. Entonces como este es C minúscula sería 15 al cuadrado. Menos 2 veces B. Entonces sería 8. Ese 2 veces significa que el 2 va a multiplicar a B y a la C. Entonces por 8, C es 15. Y acá cogemos coseno del ángulo A. Y el ángulo A mide 40 grados. Entonces acá podemos coger la calculadora. Entonces aquí está. Recordemos que la calculadora, para que nos quede bien la respuesta, acaba de tener la letra D minúscula en su pantalla, como en este caso la tenemos. Entonces decimos 8, lo elevo al cuadrado. En esta calculadora Casio es muy fácil porque acá tiene x a la 2, ese x al lado representa 8 al cuadrado, más 15 al cuadrado, menos 2 que multiplica a 8 y que multiplica a 15. Así mismo como está acá lo podemos colocar 2 por 8 por 15. Y por último coseno de 40. Y ahí nos da un valor 105. Entonces al cuadrado sería 105 centímetros cuadrados. Entonces ya como tenemos al cuadrado vamos a despejarla al cuadrado. Entonces sería aquí 105.15 para que redondeemos. Entonces sería raíz cuadrada de 105.15. Entonces colocamos aquí la raíz 105.15. Y ahí nos da que el lado A es igual a 10,25. Y ya ahora sí le podemos colocar la palabra centímetros para que no nos enredemos. Y esa sería la solución de dicho triángulo en el lado A. Ya en el posterior video vamos a aplicar de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a un ángulo para poder hallarlo. Y de esta manera se halla cualquier lado del triángulo que vamos a necesitar. Muchas gracias.